a la materia de oratoria, bienvenidos a este primer módulo. ¿De qué vamos a hablar en este módulo? Si nosotros pensamos en esto, en hablar, ¿qué es lo primero que se nos ocurre? Bueno, la palabra es el primer elemento que tenemos para comunicarnos oralmente con los demás. ¿Y en qué es importante? ¿Cómo sale esta palabra? ¿Cómo se produce la palabra? ¿Cómo se produce la voz? Entonces, antes de empezar a ver, digamos, todos estos conceptos que nos van llevando a saber lo que es la oratoria, tenemos como principal elemento la producción de la voz. Los movimientos de los huesos se convierten en pulsaciones de presión que hacen vibrar el fluido, lo que altera unos diminutos pelos que excitan a las neuronas que traducen todo esto al cerebro. Quizás hay un sonido que es más que cualquier otro, música para nuestros oídos, la voz humana. Es un instrumento asombrosamente versátil, pero es vulnerable. Como cantante de Aerosmith, el trabajo de Steven Tyler depende de sus cuerdas vocales. Pocos de nosotros pensamos en el trauma que generamos a nuestra laringe cuando hablamos, cantamos, nos reímos o gritamos. Pero si nos asomáramos a la garganta de Steven Tyler, nos mostraría por qué él y muchos otros millones están causando estragos en este delicado instrumento. Cada vez que expiramos, empujamos el aire a través de dos cuerdas vocales membranosas. Cuando las ponemos juntas, vibran. Estas vibraciones producen sonido muy parecido a cuando punteamos en una guitarra. ¿Qué vieron? ¿Qué pudieron observar en el video que estuvieron viendo antes? ¿Sí? ¿Qué elementos? ¿Qué les llamó la atención? Estamos hablando de un reconocido cantante y de cómo ese cantante utiliza su voz. ¿Cómo son las características de cuidado de la voz? Si lo utiliza de manera correcta, si lo utiliza de manera incorrecta. Es un ejemplo, pero no necesariamente tenemos que tomar a un reconocido cantante o a un reconocido orador para darnos cuenta cómo se utiliza nuestra voz, cómo hacemos para cuidarla, cuál es el uso adecuado que le damos a esa voz. Piensen, por ejemplo, en un momento en el que van a la cancha, se ponen a gritar fuerte, están hablando con alguien y hay sonidos externos, pasa un colectivo, pasan muchos autos, hay bocinas y forzamos nuestra voz. Y ahí forzamos nuestras cuerdas vocales. Si pensamos en la manera, digamos, dinámica en cómo se produce la voz, muchas veces no tenemos en cuenta que son muchos los sistemas que intervienen en esa producción. Intervienen el sistema respiratorio, el sistema fonatorio, el de articulación y de resonancia, el sistema postural, es decir, cómo nos ponemos para decir las palabras, y el sistema nervioso. Cada uno de los sistemas que intervienen en la producción de la voz tiene una particular importancia y una característica correspondiente, ¿sí? Entonces, te invito a que vayas viendo a través de la bibliografía, de las lecturas que se encuentran en la plataforma o de tus propias experiencias también, cómo se produce esta voz. Entonces, hablamos de la palabra, de la producción de la palabra, y esto nos lleva también a seguir trabajando en nuestro siguiente concepto central, que vendría a ser los componentes del discurso oral. Podés elegir correr solo o trabajar en equipo y llegar lejos. ¿Qué decidís? Ir solo es más fácil, no tenés que ponerte de acuerdo con nadie. Si la pifiás, y la pifiás solo. En equipo, te digo, es a otro precio. Antes de empezar a competir, le tenés que ganar al ego más grande de todos, que es el tuyo. Tenés que entender que no solo está bien como vos lo hacés, que hay otros caminos, que si vas más rápido que el resto, es igual que si fueras
el más lento de todos, que para ser escuchado primero tenés que haber oído, ¿no? Y bueno, que para recibir un aplauso tenés que estar golpeando tus propias palmas. Si no sabes cómo hacer algo, pues te van a gritar cómo hacerlo. Y si vas atrás, te van a empujar, ¿eh? Te van a empujar hasta llevarte adelante. Y si ganas, te van a apretar tan fuerte que vas a querer llorar. Porque cuando se juega en equipo, viejo, se celebra en equipo. ¿Qué te pareció el video? ¿Te aburre? ¿Te motiva? ¿Qué genera en vos escuchar ese discurso? ¿Iba aumentando el volumen? ¿Lo iba disminuyendo? ¿Hacía silencio? ¿Sí? Es muy importante todas estas observaciones que nosotros podemos hacer sobre un discurso, y esto nos lleva a pensar en cuáles son los componentes del discurso oral, cuáles son las características de ese discurso oral. Cada discurso tiene sus propias características y esto tiene que ver con ciertos elementos claves, ¿sí? Muy importantes que los consideres, que son la velocidad, el ritmo, el volumen y la proyección que tenga ese discurso, y la intención y el énfasis que nosotros le pongamos. Ustedes pueden escuchar cualquier discurso y darse cuenta que a medida que va transcurriendo, la persona va poniendo énfasis en determinados aspectos que son sobre los que quiere llamar la atención particularmente. Entonces, ¿qué pasa a la hora de hablar y de la velocidad que nosotros le tenemos que imprimir a un discurso? Digamos, ¿de qué depende esa velocidad? Bueno, esa velocidad depende de muchos factores. Entre esos factores, los más importantes tienen que ver con la procedencia de las personas, las diferentes entonaciones que puedan hacer, la edad y fundamentalmente lo que tiene que ver con la personalidad y con los estados de ánimo. Entonces, ¿qué debemos considerar en cuanto a la velocidad? Pensar que la velocidad en un discurso o que el discurso es como una melodía. Es importante que vaya teniendo diferentes ritmos, que no sea monótono, ¿sí? Ante todo, hay que evitar la monotonía, porque piensen ustedes, cuando escuchan un discurso y es monótono, ¿a qué los lleva eso? A aburrirse, no genera motivación, digamos, en uno. Hablamos de velocidad y también hay un elemento central que tenemos que tener en cuenta, digamos, en el discurso oral, y es el estilo. La palabra estilo quizás les hace buscar, digamos, referencias en otras cosas. Por ejemplo, una persona tiene un determinado estilo para vestirse o elige determinado estilo de diseño. Para hablar también, cada una de las personas tiene una impronta particular, un determinado estilo, ¿sí? Podemos ser claros, podemos tener un discurso fuerte, podemos tener un discurso que sea más o menos ritmado. Esto también tiene mucho que ver con la impronta y con la personalidad y con el estado de ánimo, como hablábamos antes, que tiene la persona en este momento. Decíamos componentes del discurso oral y hablamos del estilo como un elemento central. Entonces, esto nos lleva a pensar en un concepto central, o nuestro próximo concepto central a desarrollar, que son las cualidades del estilo oral. Para comenzar a desarrollar los conceptos que tienen que ver con las cualidades del estilo oral, vamos a ver un video. Los seres humanos somos parte del ambiente. Vivimos en comunión con él, porque el mismo ambiente comporta límites éticos que la acción humana debe reconocer y respetar, porque cada una de las criaturas, especialmente las vivientes, tiene un valor en sí misma, de existencia, de vida, de belleza y de independencia con las demás criaturas. El abuso y la destrucción del ambiente al mismo tiempo van acompañados por un imparable proceso de exclusión. En efecto, un afán egoísta e ilimitado de poder y de bienestar material lleva tanto a abusar de los recursos materiales disponibles como a excluir a los débiles. Los más pobres son los que más sufren estos atentados por un triple grave motivo. Son descartados por la sociedad, son al mismo tiempo
obligados a vivir del descarte y deben injustamente sufrir las consecuencias del abuso del ambiente. La crisis ecológica. Más allá de tus creencias, más allá de lo que pienses, ¿sí? A través de lo que es el video, la intención de este fue mostrarte cuáles son las características principales que puede tener la voz, las características principales que puede tener el estilo oral. ¿Pudiste observarlas en el video? ¿Qué es lo que te llamó la atención acerca de la entonación, por ejemplo, que se utilizaba o que utilizaba el orador en sus palabras en ese video? El siguiente tema de nuestro módulo tiene que ver con las cualidades del orador. ¿Cuáles son sus principales características? Seguramente ustedes muchas veces habrán escuchado la palabra elocuencia o la palabra retórica, ¿sí? ¿A qué hace referencia esto? A las formas de expresarse que tiene un orador, a las formas de producir su palabra. Entonces, nos lleva a ver, a lo largo de este módulo, podemos retomar los principales conceptos que tienen que ver desde el desarrollo de la palabra, la producción de la voz. Fuimos yendo a desglosar nuestro concepto en los componentes de ese discurso oral, en las cualidades del estilo oral y finalmente llegar a las cualidades del orador. Se preguntarán cuáles son estas cualidades. Sí, son cualidades que vamos a ir desarrollando también de manera más activa a lo largo de los siguientes módulos de la materia, pero principalmente quiero llevarlos a que reflexionen en el hecho de que han ido observando esas cualidades a lo largo de los diferentes videos que fueron observando en la teleclase. Han ido observando también o dándose cuenta por ahí de ciertas cualidades que estaban presentes en todo el material que ustedes han tenido, digamos, para estudiar estos conceptos. Quizás todavía no queda muy en claro cuál es la definición, pero las han ido viendo a través de las diferentes entonaciones que usaban los distintos oradores, a partir de los diferentes ritmos que producían, digamos, en sus discursos. Yo los invito a que piensen en ejemplos de su vida cotidiana, ¿sí? En que cuando vuelvan a su casa o cuando estén en el trabajo, empiecen a escuchar y a observar, a prestar atención acerca de cómo las personas producen un discurso que puede ser pequeño, ¿sí? En lo cotidiano, y empezar a ver estas transformaciones que van surgiendo a lo largo de sus propias observaciones, de sus propias experiencias. Cuando observes estos discursos o cuando prestes atención, te pido que veas por qué un orador dice un discurso de una determinada forma y no de otra y con ciertas características, y que puedan preguntárselo o compartirlo entre sus compañeros. La actividad que se te presentó en este módulo busca que seas capaz de reconocer la importancia de la comunicación, la voz, y cómo mejorarla para poder aplicarlo en situaciones como una entrevista de trabajo o cualquier situación profesional. En virtud del caso, la ejercitación consiste en el planteamiento de un caso práctico, de una primera entrevista de trabajo y los requisitos que la requieren para la misma. Se espera que hayas podido responder los siguientes interrogantes. ¿Cómo debe ser su voz, dicción, respiración y su estilo oratorio en la entrevista? ¿Cómo debe practicar para mejorar la dicción, que es uno de los requisitos del puesto de trabajo? ¿Qué beneficios trae practicar la respiración costo-diafragmática? ¿Es importante la escucha efectiva? Para resolver correctamente la actividad, debiste haber tenido en cuenta las lecturas del módulo 1 y los ejercicios y soluciones que proponemos. En una entrevista de trabajo es importante tener en cuenta la manera de comunicarse, un estilo claro y entendible. La claridad de expresión equivale a claridad de pensamiento, pues no es posible expresar claramente lo que se entiende en forma confusa. Una buena voz facilita la tarea del orador
y le da un apoyo firme para lograr una expresión, intensidad y ritmo adecuados para una buena comunicación. Para una buena dicción, hay que hablar por donde se debe hablar, la boca abriéndola bien y respirando correctamente. No se debe hablar con la nariz, ni con el pecho, ni con el fondo de garganta, ni con la punta de los labios. En el caso del práctico, el entrevistado alude que habla rápido, por lo cual su dicción no es muy buena, por lo que se le aconseja que realice ejercicios de articulación, respiración, para mejorar su voz y pueda estar tranquilo para que no se acelere. Ejercicios de lecturas como trabalenguas y de articulación sirven para agilizar y dar soltura a la mandíbula, lengua, labios y musculatura de la cara. Estos ejercicios desarrollan la musculatura de los labios, lengua, velo de paladar y maxilar inferior, dándoles soltura, comodidad y facilidad.